Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar el proceso urbanizador en la península, que se divide en tres etapas: la preindustrial, la industrial y la postindustrial. Dentro de la llamada etapa preindustrial, que se inicia en la Edad Antigua y abarcaría hasta el siglo XIX, hay que destacar que las tasas de urbanización son más bien reducidas. Es decir, apenas un 10% de la población residía en ciudades. Además, estas estaban formadas aproximadamente por entre 5.000 y 10.000 habitantes, si bien es cierto que algunas de ellas podían superar los 25.000. Las ciudades aparecen fundamentalmente debido a factores estratégico-militares, políticos, económicos, religiosos o culturales. Y el área urbana es muy reducida si la comparamos con los entornos rurales, que son muchísimo más amplios. Vamos a ir repasando las diferentes etapas dentro de este primer periodo preindustrial. Es en la antigüedad cuando se inicia el proceso urbanizador en España, con las primeras colonizaciones fenicias y griegas. Se inician en los siglos IX y VIII a.C. Los fenicios y los griegos crean ciudades factoría con el objetivo de comerciar con los recursos minerales, agrícolas y artesanales presentes en la península ibérica. Estas ciudades factoría se sitúan en la costa mediterránea o suratlántica, apareciendo núcleos urbanos como Ampurias, Cartagonova o Cádiz. Su forma se adapta, por supuesto, a la actividad comercial, es decir, aparecen almacenes, puntos de carga y descarga, áreas de vigilancia, y el plano o trazado será irregular. La conquista romana, que se inicia a partir del siglo III a.C., da lugar a la aparición de ciudades como Barcelona, Tarragona, Sevilla. Todas estas ciudades aparecen por necesidades de carácter militar, administrativo y económico propias del proceso de romanización. Los romanos van a trazar una amplia red de carreteras para comunicarlas, y las ciudades van a tener un diseño muy funcional. Se van a organizar en torno a dos grandes vías perpendiculares: el Cardum, que sigue una trayectoria norte-sur, y el Decumanus, que sigue una trayectoria este-oeste. Ambas vías principales se cruzan en el Foro. El Foro era el centro de la vida social y económica de las ciudades, y allí encontramos los principales edificios públicos. En la Edad Media, los visigodos básicamente lo que hacen es mantener los núcleos urbanos romanos. Sí que es cierto que algunas ciudades, como por ejemplo Toledo, al convertirse en la capital del Imperio Visigodo, pues van a crecer, pero nos interesa sobre todo lo que ocurre a partir del año 711, ya que vamos a comenzar a distinguir dos modelos urbanos: el modelo musulmán y el modelo cristiano. Los musulmanes protagonizan un creciente proceso de urbanización, van a fundar ciudades como por ejemplo Murcia, y van a engrandecer otras de origen romano, como es el caso de Zaragoza, Córdoba o la propia Toledo. El objetivo va a ser administrativo, religioso y económico. Se van a desarrollar principalmente en la mitad sur peninsular, y las ciudades van a disponer de un plano irregular, aparentemente desordenado, caótico, laberíntico, con dos partes muy bien diferenciadas: la Medina, que es el recinto amurallado que protegía la mezquita mayor, el zoco y el palacio de gobierno, y los arrabales o barrios extramuros, ocupados por los llamados barrios étnicos y artesanales. La España cristiana era fundamentalmente rural, hasta que a partir del siglo X la Reconquista va a ir organizando nuevos territorios en torno a municipios. Estos municipios van a contar con un núcleo urbano central. Además, desde el siglo XII, la reactivación del comercio impulsa el crecimiento urbano cristiano, con la aparición de ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla. Además, surgen centros de peregrinación, como es el caso de Santiago de Compostela. Las ciudades cristianas suelen ser amuralladas,
presentan a la catedral o la iglesia como el centro de la vida urbana. Además, surgen barrios de carácter gremial, es decir, formados por los oficios artesanales. Conservan el plano irregular, aunque poco a poco va evolucionando hacia un plano radiocéntrico, como es el caso de la ciudad de Vitoria, o bien planos lineales en torno a una vía de comunicación. A partir del siglo XVI, la pujanza económica del llamado Imperio Español, provocada por el auge del comercio con América, impulsa ciudades como es el caso de Sevilla. Aparecen nuevos barrios fuera de las murallas para acoger usos de carácter residencial, artesanal o bien desarrollar almacenes. Mientras el centro de las ciudades se va reorganizando con la construcción de las llamadas plazas mayores, que se convierten en el centro social y comercial de estas ciudades. Así pues, el centro urbano se reorganiza y la ciudad pasa a desarrollar un plano de tipo radiocéntrico, es decir, las nuevas calles van a partir desde estas plazas. No obstante, se sigue manteniendo en algunos puntos de la ciudad el plano de tipo irregular. En el siglo XVII, la crisis económica y demográfica afecta sobre todo a las ciudades del interior. En el siglo XVIII, la recuperación económica vuelve a impulsar el crecimiento urbano en Madrid o en ciudades costeras del ámbito mediterráneo o cantábrico. Es el momento en el cual surge el modelo de ciudad barroca, que supone la aparición de monumentos, puertas ornamentadas, como por ejemplo la Puerta de Alcalá en Madrid, espacios ajardinados, la construcción de grandes palacios, de grandes plazas y la aparición de los primeros servicios públicos, iluminación pública, etc. Desde 1800 hasta 1975 hay un crecimiento urbano impulsado por la industrialización y por la reorganización administrativa, fundamentalmente por la aparición de la división provincial auspiciada por Javier de Burgos en el año 1833. Este crecimiento urbano se va a dividir en distintas etapas. Hasta mediados del XIX, la población urbana significa aproximadamente el 24,6% de la población total y se concentrará en las capitales provinciales y en las ciudades comerciales del litoral. A partir de mediados del siglo XIX, el desarrollo industrial sube la tasa de urbanización hasta el 49%. Crecen sobre todo las ciudades más industrializadas, es decir, Bilbao o Barcelona. La guerra civil y la posguerra frenan el proceso de urbanización con el regreso poblacional al campo, salvo en núcleos urbanos como Bilbao o Barcelona, que se ven favorecidas por la política industrial del gobierno en los años 40 y 50. Entre 1960 y 1975, el crecimiento económico, el llamado éxodo rural y el baby boom provocan un crecimiento urbano del 30%. España se urbaniza. Sobre todo crecen el eje Madrid-Barcelona-Bilbao y otros núcleos urbanos como Zaragoza, Vigo, Valladolid, Cádiz. En definitiva, crecen sobre todo los llamados polos industriales franquistas, es decir, aquellos lugares en los cuales la dictadura fomenta un proceso de industrialización. El desarrollo, además de actividades terciarias y la aparición del turismo de masas, provoca también el crecimiento urbano en núcleos como Málaga, Benidorm o Marbella. Durante la primera parte del periodo industrial, es decir, entre 1800 y 1936, la morfología y la estructura urbana, obviamente van cambiando, algo que analizaremos en vídeos posteriores. Finalmente, la crisis industrial y la posterior reconversión industrial que se produce entre los años 1975 y 1985 afectan al desarrollo urbano con cambios importantes. Observamos cómo la tasa de urbanización se reduce. Hermano, a partir de estos años inicia el estancamiento demográfico, finaliza el éxodo rural. Los factores de urbanización van perdiendo peso, sobre todo el industrial, y gana peso, gana importancia la existencia de servicios y la localización de actividades terciarias en las ciudades. Y, en definitiva, a partir de la década de los 80, las grandes ciudades han frenado su crecimiento. Sin embargo, su influencia territorial va a continuar siendo muy alta. La ciudad postindustrial es, ante todo, una ciudad difusa. Coincide su desarrollo con la aparición de nuevos conceptos urbanísticos, como por ejemplo las llamadas áreas metropolitanas,
que aparecen a partir de la primera mitad del siglo XX, es el caso de Madrid, de Barcelona o de Bilbao, que son núcleos urbanos que van absorbiendo a los llamados municipios rurales próximos, manteniendo el lugar central o ciudad tradicional como centro de influencia económica. Las conurbaciones, formadas por dos o más ciudades que se unen físicamente, pero que son administrativamente independientes, o bien las megalópolis o aglomeraciones urbanas de carácter discontinuo que llegan incluso a superar el carácter regional, es decir, la extensión puede llegar a incluir a diferentes regiones o áreas metropolitanas y formar ejes, como por ejemplo el eje mediterráneo que va desde Girona a Cartagena. Y bien, esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo analizaremos la morfología urbana y la estructura urbana. Un saludo.